Sí. Bueno, antes de empezar con las diapositivas que hemos preparado, dos matices. Primero, estos no son los presupuestos del Estado. El Estado es todo, ¿no? Incluye a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Estos solo son los presupuestos de la Administración Central y de la Seguridad Social. Estamos hablando del 50% del gasto total que hace el Estado en su conjunto. Donde sí hay que centrar es en la parte de ingresos y de impuestos, porque los impuestos siguen estando en la Administración Central y no se han transferido. En el gasto, España es uno de los países del mundo que más ha transferido gasto a comunidades autónomas. Incluso hay algún país federal como Alemania que tiene todavía la sanidad centralizada y en España pues las comunidades autónomas lo gestionan. Por lo tanto, para ver la foto total habría que ver luego los presupuestos de comunidades autónomas que saldrán en septiembre. Y dos, estos presupuestos ya salen mal, porque, bueno, yo llevo denunciándolo aquí en La Sexta mucho tiempo, pero bueno, no nos hacen mucho caso, pero ya la AIREF, que es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda, que como en el no rescate español la Troika nos obligó a crear, en todos los países que se ha creado depende del Parlamento. Bueno, nosotros, como somos peculiares, depende del Ministro de Hacienda. Bueno, la AIREF, que es un organismo público, ha dicho que el Gobierno no va a cumplir el objetivo de déficit de este año, ¿no? Ya hay varios economistas también y servicios de estudios que lo están diciendo. Pues Montoro ha metido mucha presión a las autonomías para que sí que cumplan su déficit del 0,7. Bueno, la de las comunidades sí, ¿no? Pero yo hablo del conjunto del total, ¿no? Incluyendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos y la Administración Central, lo cual genera un problema, porque sobre la base del 2015 se han elaborado los números del 2016. Por lo tanto, si tú te has equivocado en el 2015, es altísimamente probable que te equivoques en el 2016. Por lo tanto, con estas premisas empezamos ya viendo, vamos a explicar, a ver si soy capaz en poco tiempo, de por qué no vamos a cumplir el déficit de este año, que es lo que hay que ver, ¿no? Y sobre esa base, ¿no? ¿Por qué estos presupuestos no sirven para nada? Porque lo primero que hará el siguiente gobierno, incluso si es este mismo que repite, será hacer unos presupuestos nuevos, porque con estos presupuestos no se cumplirán los objetivos del año que viene. ¿Tú lo que me quieres decir que son unos presupuestos electorales para las próximas elecciones? Podemos tratarlo más como un programa electoral que como unos presupuestos, porque da igual, cuando gane el gobierno habrá que presentar otros, porque con eso no se puede cumplir objetivos que hay que compromisos con Bruselas, ¿no? Voy a poner aquí los objetivos. El déficit del 31 de marzo, según los datos oficiales del INE, está alrededor de 60.000 millones. Y esto es marzo del 2015... Y en diciembre del 2016 este Gobierno se ha comprometido con Bruselas a bajar esto a 29.000 millones de euros. Por lo tanto, tiene que haber un ajuste más o menos de unos 31.000 millones. Y suponiendo que se cumplen los objetivos de ingresos que están previstos para este año y para el que viene, que no se van a cumplir, ahora lo veremos, eso serían unos 15.000 millones. Por lo tanto, a este Gobierno le falta definir partidas de ajuste de gasto por valor de 16.000 millones de euros. Ahora veremos que ha metido algunas partidas, pero lo que le está diciendo el señor Rajoy y el señor Montoro, ya se lo ha dicho a las comunidades autónomas, es que el ajuste lo hagan ellas. Y las comunidades autónomas gastan en sanidad, en educación y en dependencia. Por lo tanto, sí o sí, el año que viene va a haber recortes en sanidad, en educación y en dependencia, ¿no? Eso se hace después de recortar el IRPF y a la semana siguiente se avisa ya que va a haber recortes. Pero en esto sí que el Gobierno ha sido transparente. Cuando le ha mandado el informe de programa de estabilidad a Bruselas hace 2 meses, en el informe ya estaba que si ellos repetían gobierno iba a haber recortes en sanidad, en educación y en dependencia. Por lo tanto, eso es lo que debería debatirse en la campaña y lo que los votantes tienen que decidir si votan este gobierno o deciden un cambio, ¿no? Bueno, la principal causa por la que no se van a cumplir los presupuestos es porque el señor Montoro, aparte de gracioso y simpático que lo es, ¿no? Tiene un pequeño problema con el ordenador y el Excel que usa para sumar, ¿no? Además, es un pequeño problema que siempre le va al mismo lado. Se equivoca siempre al presupuestar los ingresos y siempre presupuesta de más de lo que se va a ingresar, ¿no? En el año 2012, que fue el primer año que el señor Montoro hizo los presupuestos, cumplió lo que estaba previsto en los presupuestos y lo que se recaudó oficialmente. Pero claro,
hubo un pequeño matiz, que es que los presupuestos se presentaron a finales de mayo y tuvieron una validez de 15 días. A los 15 días fuimos rescatados y hubo que hacer unos presupuestos adicionales con una subida pequeña del IVA de 3 puntos, con pequeñas subidas del otro tipo de impuestos. Por lo tanto, si no hubiera habido el rescate y el presupuesto adicional, el señor Montoro no habría cumplido tampoco, pero ese año sí cumplió. El siguiente año tuvo una pequeña desviación, pequeña, que son 6.300 millones de euros, que es prácticamente todo, la mayor parte del presupuesto que va a hacer el Ministerio de Fomento en Obra Pública este año, ¿no? Una pequeña desviación, ¿no? El año siguiente tuvo otra pequeña desviación de 6.000 millones, que simplemente era como se había equivocado el año anterior y no corregía el presupuesto, que es lo que va a pasar este año, pues pasaba el error al año siguiente. Y en 2015, según una previsión, proyectando más o menos hasta junio, que ya hay datos, el error va a estar en torno a unos 4.000 millones. Por lo tanto, aquí hay un problema de recaudación, ¿no?, que no va a permitir cumplir el objetivo de déficit. Pero si pasamos de diapositiva... Vamos a verla. Ahí la tenemos, error en las previsiones de cotizaciones sociales. Esta es todavía peor, ¿no? Este es la Seguridad Social. Aquí la Seguridad Social en España es como si entráramos en un templo. Estamos hablando con el dinero con el que se pagan las pensiones a 9 millones de personas, solo, ¿no? 9 millones de pensionistas. Estos son los presupuestos de ingresos de la Seguridad Social. Supongo que los hace la señora Fátima Báñez y se los pasa al ministro Montoro. Por lo tanto, no es un problema solo el Excel de Montoro y de Hacienda. Hay otro problema que es el mismo en el Excel del Ministerio de Empleo, ¿no? Bueno, vemos que el error de previsión ha sido sistemático. Ahí parece que es pequeño, pero porque es la escala, son 3.700 millones de euros, que yo hay algunas tardes que no los ingreso, ¿no? O sea que estamos hablando de errores muy importantes. Este año, 2015, el Gobierno había dicho que los ingresos iban a crecer un 7%. De hecho, se lo ha dicho a Bruselas el 30 de abril, hace poquito, ¿no? Le ha dicho, este año los ingresos crecerán un 7%. Entre enero y julio, 7 meses de 12, los ingresos han crecido 0,8%. 0,8. Si proyectamos ese 0,8, incluso le damos un 1 hasta final de año, el crecimiento, la recaudación real de la Seguridad Social es de menos 10.000 millones de euros sobre lo previsto, ¿no? Por lo tanto, es increíble que el señor Montoro diga que cuidan de los mayores. Voy a poner las cifras de la Seguridad Social aquí aparte. Muy rapidito, ¿no? Por favor. La Seguridad Social... en el año pasado ha recaudado 8.000 millones menos que cuando el señor Rajoy llegó a la Moncloa, y va a dejar un déficit de 35.000 millones de euros. Cuando llegó a la Moncloa tenía una hucha de las pensiones que era de 66.000 millones. La hucha, si descontamos que van a pagar la paga extra de final de año, este año cerrará en torno a 40.000 millones. Por lo tanto... la hucha da para pagar un año de déficit, ¿no? Y luego le he escuchado decir que no han congelado las pensiones. Vamos a poner la comparación con el gobierno anterior. Entre 2004 y 2011, el gobierno anterior subió las pensiones, por ejemplo, las pensiones mínimas, un 50%. En 7 años. Este gobierno en 4 años ha subido 0,25 al año, por lo tanto las ha subido un 1%. Tienen razón que no la han congelado, pero evidentemente que a pesar de haber congelado, cuasi congelado las pensiones, el déficit, y el problema es que está en la recaudación. El modelo de mercado de trabajo que estamos haciendo y la bajada de salarios no permite aumentar la recaudación. Bueno, pues vamos.